¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Espero que se encuentren de maravilla. Es un gusto para mí, su amigo Juan Negrete, estar con todos y todas ustedes. El día de hoy estamos realmente de manteles largos y en lo personal muy contento porque tenemos a un gran invitado, no solamente un gran abogado, un gran profesor de muchísimos años de nuestra alma mater de la Facultad de Derecho, sino también pues un gran ser humano y sobre todo alguien que tengo mucho cariño. Él es el doctor Alejandro Carlos Espinosa, quien, pues vaya, déjenme decirles que es investigador del Sistema Nacional de Investigadores nivel uno en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, se desempeñó como juez ad hoc de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, es profesor por oposición, por supuesto, de nuestra Facultad de Derecho de la UNAM, de las materias de Derechos Humanos y Derecho Militar de nuestra UNAM, profesor de posgrado en diferentes universidades autónomas como de Guanajuato, Guerrero, Nuevo León, autor de varios libros como son Derecho Militar Mexicano, Derecho Procesal Penal Militar, Jurisdicción Militar y coautor de los libros Régimen Jurídico de las Fuerzas Armadas, editado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, La Justicia Militar. Vaya, realmente me quedo muy corto con lo que puedo platicar con ustedes del doctor Carlos Espinosa. Es coautor también en diferentes compendios de derechos humanos en la Constitución. El Consejo Universitario de nuestra UNAM le otorgó la cátedra extraordinaria Andrés Serra Rojas, ¿no? Asimismo, pues vaya, cuenta con el reconocimiento de propios y extraños de nuestro Poder Judicial, de varias universidades del país. Es un hombre que siempre está en constante estudio y sobre todo innovando en esta bonita rama del derecho que es el derecho militar. Querido doctor, disculpe que me haya tomado unos minutos, yo sé que me quedé muy corto con su presentación porque su reputación le precede, pero qué gusto y gracias por aceptar nuestra invitación. ¿Cómo se encuentra? Me encuentro muy bien, gracias a Dios. Te agradezco mucho, mi querido Juan Antonio, la invitación. Para mí es un privilegio poder compartir con compañeros universitarios, no solo de la Facultad de Derecho de la UNAM, sino de otras universidades y público en general, un tema tan bueno, a veces olvidado, pero tan recurrente hoy en día que los militares están en una actividad muy intensa dentro de las gestiones y políticas públicas del Estado mexicano. Exactamente, doctor. Y gracias nuevamente a usted porque nos va a platicar precisamente del derecho militar. Y qué mejor que de su mano podamos conocer esta materia que, como usted bien sabe, ha sido uno de los temas que nos han pedido mucho platicar. Y qué bueno que se haga a través de usted, porque me gustaría preguntarle, mucha gente dice, bueno, ¿a poco los militares tienen derecho? ¿A poco podemos hablar de un derecho en específico de la milicia o de los militares? ¿Qué nos podría decir? Usted, doctor, ¿qué es esto del derecho militar? ¿Si existe, no existe? ¿Solo es el mundo de las ideas o de plano sí podemos conocerlo, ¿no? En el mundo real. No, no, pues evidentemente el derecho militar es un derecho de larga data. Estamos hablando de un derecho que a través de los siglos es más milenario, ¿no? Pues ha existido, ¿no? Nosotros tenemos como antecedente, pues mucho más documentado, no quiere decir que sea el primero, la castrense jurisdictio en Roma, ¿no? Ya los romanos distinguían el derecho del derecho militar, ¿no? Había una jurisdicción especial, un fuero castrense, ¿no? Un fuero militar, ya con los romanos, pero desde antes, ¿no? Desde Grecia ya también se hablaba de derecho militar. Entonces, el derecho militar tiene es una gran tradición occidental, pero no solamente occidental, sino en China y en otros, en América, ¿no? Incluso podemos pensar que en propio Mesoamérica, pues se hablaba ya también de un tema de derecho militar. O sea, el derecho militar sí tiene una gran tradición jurídica, ¿no? Porque, pues bueno, no es lo mismo gobernar a hombres adiestrados para guerrear que a ciudadanos normales. Que de por sí es difícil gobernar a los ciudadanos comunes y normales, pues los ciudadanos tradicionales, pues a los militares más. Y más aún que los militares siempre han tenido una gran tradición en relación a que, pues ya se ha dicho por propios extraños, ¿no? El ejército
es la más pura expresión del Estado. Si yo quiero garantizar al Estado, pues necesito garantizar las milicias, y las milicias sin un orden jurídico, pues se desquebran, ¿no? Evidentemente, los ejes rectores de la disciplina militar son ejes rectores diversos a los bienes jurídicos tutelados, por ejemplo, nuestros, ¿no? Mientras para nosotros lo más importante es la vida, pues para los militares no lo es, ¿no? Para los militares no digo que no sea importante, pero es más importante el servicio, el deber de obediencia, ¿eh? Entonces, ahí hay un tema, la disciplina, por supuesto, que es el eje toral. Entonces, tenemos diferencias importantes filosóficas. Creo que hay un desconocimiento del derecho militar, como ahorita lo planteabas bien, muy bien lo hacías, Juan. Me parece que no hemos dimensionado que se trata de un microsistema de derecho inmerso en un macrosistema de derecho que legitima la constitución política, en el caso de México, de los Estados Unidos mexicanos. Diríamos más pronto que rápido, es un orden especial dentro del general del Estado. No podríamos concebir al derecho militar fuera del orden constitucional. Entonces, el derecho militar es perfectamente válido, perfectamente funcional y sí, altamente especializado. Realmente es un derecho, pues, pensado para minorías, ¿no? Si nosotros pensamos, pues, solamente por dar datos duros, en vamos a poner en el número total de entre marinos, miembros de la Fuerza Aérea y miembros del Ejército en México, pues no los alcanzan los 300,000, ¿no? La alcaldía de Iztapalapa, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de casi 2,5 millones de habitantes. Entonces, no podría entenderse la función militar sin dos palabras a las que yo resumiría a los ejércitos. Una es disciplina y otra, evidentemente, es administración y logística. La disciplina, la administración y la logística es lo que hace posible que un grupo tan reducido, ¿no? De personas, porque es muy reducido, pues ya te daba una comparativa, ¿no? Por ejemplo, pueda tener una presencia nacional, ya no digamos de una alcaldía, ¿no? Nacional. Entonces, estamos pensando en que los militares, pues evidentemente tienen grandes capacidades, ¿no? Grandes capacidades, y tan es así que, pues bueno, yo diría que sobreutilizado, ¿no? Esa disponibilidad, esa capacidad, esa logística, esa administración, y ahora, pues no solamente los vemos en temas de su función propia constitucional, sino que los vemos en temas de seguridad pública, y los vemos en aduanas, y los vemos en aeropuertos, y los vemos construyendo trenes, y en Dos Bocas, y cuantísima cosa se ocurre y se piensa, pues ahí están los militares. El militar tiene una cosa que particularmente es compleja, y algún día yo lo platicaba con algún mando militar, ¿no? Que me decía que yo cómo veía las cosas, que dónde veía el problema, y yo le decía, en general, ustedes no saben decir que no. Y ese es el problema, ¿no? O sea, el militar está construido, está formado para obedecer y para decir que sí. Entonces, pues es donde pues bueno, a veces sí tienen unas grandes tareas y unos grandes retos, y de una u de otra forma, te tengo una noticia: cumplen, siempre cumplen. No sé si bien, siempre, ¿no? Pero buscan cumplir. O sea, ellos tienen una filosofía, una mística, que es cumplir con la misión. Hasta ahí te Efectivamente. podría decir. No, y efectivamente, doctor, sin duda, cuando hablamos de los militares, pues sí, o sea, las palabras que usted nos acaba de esgrimir se conectan mucho y tienen mucho que ver porque son pues, algo que se nota mucho desde hace mucho tiempo, que es sobre todo la disciplina, ¿no? Es lo que lo constituye, ¿no? Aparte que como organización que se encarga de velar por algunos temas que vamos a hablar más adelante, que usted nos va a comentar, pues bueno, es una institución loable, me atrevería yo a decir, incluso hasta en el propio
país, ¿no? Ahora, me gustaría preguntarle, maestro, como pregunta muy directa y rápida, es ¿cómo usted definiría o cómo podríamos definir al derecho militar para, sobre todo para las personas que quisieran saber, bueno, ¿y cómo lo definimos o cómo podríamos conceptualizarlo? De ahorita ya nos dio unos antecedentes y cómo se relaciona, pero ¿cómo lo podríamos conceptualizar en una definición, doctor? Bueno, yo ya no pienso en el derecho como un conjunto de normas, sin embargo, así lo voy a definir, sino como un sistema, pero te diría que es un además de que es un microsistema de derecho, como ya lo expresé, etcétera, es un conjunto de normas jurídicas, pues que tienen las características de las normas jurídicas, ¿no? Coercibles, externas, bilaterales, ¿no? Heterónomas, ¿no? Que tienen un propósito. ¿Cuál es el propósito? Es regular las relaciones de los militares con el Estado y de los militares con los particulares, ¿no? Digamos que es esa normativa que tiene por propósito regular las funciones de los hombres de armas en tiempo de paz, en tiempo de guerra, incluso en condiciones jurídicas particulares de los militares, porque no es lo mismo un militar en servicio que un militar franco. El militar franco es un civil, pues, ¿no? Entonces, yo creo que así lo definiría, ¿no? Como es ese conjunto de normas especializadas, no especiales, porque están prohibidas constitucionalmente, ¿no? Que tienen por objeto regular la vida militar dentro y fuera de las instalaciones militares en tiempo de guerra y de paz. Eso te podría decir. Excelente, doctor. Ahora, los sujetos que están inmiscuidos en el derecho militar, ¿nada más serían los militares o tenemos algunos otros sujetos que también se ven regulados por este derecho, por así, o por este sistema? No, no, no. El derecho militar es reduccionista. O sea, está referido exclusivamente a quienes tienen una calidad jurídica especial, que es la de militar. Esa es una calidad jurídica especial y evidentemente la única variante que yo podría encontrar sería la del militar retirado, pero bueno, hay mucha discusión al respecto, incluso hasta políticamente se ha dicho que los militares retirados son civiles, eso es falso, ¿no? O sea, un militar retirado es un militar, ¿no? Y digo que es un militar porque está sujeto a las normas militares y le es aplicable el fuero de guerra y además tiene derechos y tiene obligaciones, ¿no? Dentro de los derechos están algunos bastante evidentes como el portar el uniforme a partir de determinados grados este, militares ya de más alta jerarquía, tiene a ostentar el grado, ¿no? A seguirse ostentando como general, como coronel, como capitán, ¿no? Tienen derechos en materia de seguridad social muy importantes, como es el tema del ISFAM, ¿no? Y tienen todos los derechos de seguridad social que sea, por añadidura existen, ¿no? Para sus hijos, para sus familias, para sus esposas, etcétera, de las pensiones. O sea, el militar es militar, o sea, el militar, o sea, solamente hay una forma de dejar de ser militar y es cuando se separa el que es militar por una causa ilícita. Pero el que se separa por causas lícitas, pues evidentemente siempre va a ser militar, hasta que se muera. ¿Sí me explico? Así se retire, haga lo que haga, se separe, pues va a ser militar. Y además de que trae esa conciencia, ese espíritu, yo diría, esa mística, esa doctrina, esa filosofía introyectada de una manera mucho, muy especial. El militar es convencido de ser militar. Eso lo tenemos que decir. Es más, está orgulloso de ser militar. Yo no conozco a ningún militar que diga, híjole, qué error tan grande puede haber sido militar. Hubiera yo hecho otra cosa, ¿no? El militar se siente convencido que es natural. Es más, hay un tema, ¿no? Y un tema que hay que seguirlo tratando, y ya lo trataba yo en algún foro, eh, que es delicado, ¿no? Y es la relación cívico-militar. El militar piensa, pero solamente piensa, ¿eh? No, yo no creo que sea así, ¿no? Que ellos son superiores a los civiles, o sea, al civil lo ven por encima de la del hombro, pues, ¿no? Dicen el civilón es no tiene disciplina, es un incumplido, es un baquetón, ¿no?
Y la verdad de las cosas es que no, no, pues este es como si el civil dijera, no, pues es un cuadrado, no es un libre pensador, no se cuestiona. Entonces, yo creo que al contrario, tenemos que pensar en esa complementariedad de estas dos formaciones profesionales que son muy importantes. Ahora, doctor, uno de los temas que me llama mucho la atención, que también lo acaba de decir, me gustaría que nos pudiera explicar una duda muy recurrente. El derecho militar, por ejemplo, lo que nos estaba diciendo de cómo rige este sistema de los militares, una pregunta que siempre es muy usual y que siempre causa duda es, oiga, ¿los militares están fuera del derecho civil o fuera de la protección y del cumplimiento de las obligaciones que tiene el derecho para los civiles, como usted acaba de señalar, ¿no? Que a veces tiene esta noción? Es decir, ¿nos podría explicar si es verdad esto? Es decir, los militares están fuera del ámbito del derecho civil o el derecho común y es un derecho solo particular para ellos y están fuera de todo eso, o cómo se vincula precisamente la relación del civil con el militar, ¿no? Porque eso es algo que pasa muy común, ¿no? Que nos preguntamos, ¿qué nos puede decir, doctor? Bueno, si hay una condición jurídica de obligatoriedad a las normas del Estado es la del militar, ¿no? El militar es el más constreñido a la norma jurídica sobre ninguna otra persona. Le es aplicable el fuero común, le es aplicable el fuero federal, le es aplicable el fuero constitucional de guerra. Lo único que tendríamos que hacer, y ahorita lo voy a hacer por supuesto, es decir un poco esta división entre la condición jurídica del servicio y la condición jurídica de Franco, ¿no? Este, si el militar, estando Franco, comete un delito, pues le es aplicable el fuero común. ¿Sí me explicó? Y te diré de bote pronto otra cosa rapidísimo. Los tribunales militares que existen son los penales. No hay otros tribunales militares. Procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio para los temas disciplinarios. Sí, eso sí hay. Como nosotros tenemos las contralorías, por ejemplo, que son procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio. Pero no existen otros tribunales. O sea, si el militar tiene que ventilar un asunto, lo tendrá que hacer como cualquier persona y como cualquier parte en un juzgado civil, en un mercantil, en un laboral, ¿no? Porque no les es aplicable, pero sí en un tribunal fiscal, por ejemplo, ¿no? O sea, él no tiene cómo eximirse de las otras obligaciones como ciudadano. Es un ciudadano, antes de ser militar es un ciudadano mexicano. Eso es lo que tenemos que decir, ¿no? Ujú. Y bueno, y para cerrar esta idea, sí diría, pues que el militar en servicio o con motivos del servicio, pues tiene una cuestión procesal penal o procedimental penal que aplica y que sería que fuera traído por el Foro Constitucional de Guerra, salvo lo que ocurrió en las sentencias de 2009 y 2010, que fue el caso Radilla Pacheco, Inés Ferencz Ortega, Valentina Rosondo Cantú, donde yo tuve el honor en estos dos últimos ser el juez ad hoc, este, o en el Cabrera y Montiel, campesinos ecologistas, en donde, pues bueno, ahí se dejó más que claro, ¿no? Que siempre que se encuentre vinculada a una víctima civil en un asunto donde participe como activo del delito un militar, ¿no? Será responsable o o conocerá el caso, como dijo nuestra Suprema Corte de Justicia, la autoridad civil penal correspondiente. En este caso sería la Fiscalía General de la República y los jueces de distrito correspondientes y los colegiados, los unitarios, lo que corresponda, pues, ¿no? Pero en materia federal. Entonces, ¿por qué? Porque son entes federales, los militares son federales. ¿Sí me explicó? Esa es su competencia y su jurisdicción. Ok, y por ejemplo, en esta parte también me gustaría preguntarle, constitucionalmente, ¿se puede apreciar o se puede derivar de ahí el, un régimen del derecho militar o el nacimiento de este derecho militar o nada tiene que ver el tema del derecho militar con una cuestión desde la Constitución? No. Como te explicaba, te platicaba, mi querido Juan Antonio, es un derecho con mucha tradición jurídica. No podríamos pensar la creación de ningún estado casi sin la existencia de un fuero militar
o un derecho militar. Hoy en la actualidad sí existen estados que no tienen ejército, pero estamos hablando, pues, con todo cariño y con todo respeto de Costa Rica, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, tiene un cuasi ejército, ¿no? Que es una policía militarizada. Es lo mismo, con otro nombre, pues, ¿no? ¿Sí me explicó? No tiene ejército, pero tiene una policía de control que es la militarizada. Entonces, eh, el tema o la corriente que se viene generando en el derecho es que cada vez se ha vuelto más recurrente la participación de los militares en tareas de seguridad pública, particularmente en América Latina, donde las policías han sido, pues, un poco, pues yo diría que ha costado construirlas o que ha costado fortalecerlas. Este, Y entonces Brasil, por ejemplo, o Colombia, o Perú, por ejemplo, ¿no? Vamos a poner el caso de Perú, tienen ellos un código de justicia policial y militar. Yo lo platicaba con el comandante Giles, que es el presidente de esta función, en el Perú, en algún congreso internacional, me decías que esto fue un gran acierto, porque si los policías y los militares hacen lo mismo, es absurdo que los juzguemos con leyes diferentes. Un poco lo que nos está pasando a nosotros con Guardia Nacional, por ejemplo, ¿no? El gran problema de, ¿podemos aplicarles el derecho militar a los guardias nacionales? La respuesta es no. Oye, pero es que todos son militares, sí, pero no están como militares. La naturaleza constitucional pues, de la Guardia Nacional, mientras no haya esa reforma, aunque haya cualquier cantidad de acuerdos administrativos, ¿no? Es es una autoridad, ¿no? Disciplinada, civil y subordinada. ¿Sí me explicó? Como lo dice la Constitución. Entonces, pues su naturaleza no puede ser militar. ¿Sí me explicó? Sí, sí, Entonces, sí. o sea, y entonces tenemos que distinguir siempre los discursos políticos de los discursos jurídicos. Una cosa es lo que se diga en lo político y otra Ujú. cosa es lo que se pueda hacer jurídicamente. Ok. Mientras tú no tengas una reforma de carácter constitucional, no podrás aplicar justicia militar a los miembros de la Guardia Nacional, aunque sean militares. ¿Por qué? Porque no están actuando como militares, están actuando como guardias nacionales. Es más, tienen grados asignados, aunque sean homologados como guardias nacionales. O sea, los grados en el ejército, en la armada, en la Fuerza Aérea y en la Guardia Nacional son los mismos. Son 14 grados, ¿no? Con diferentes nombres. Pero son los mismos, con sus equivalencias, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué no puedo aplicar la norma a esos militares? Militar, pues porque no actuaron como militares. Y si le apliqué, pues estoy violando el derecho. No, la verdad no lo sé. Y no conozco casos concretos, ¿no? No estoy en los tribunales ahora y no sé qué está pasando con esos juzgamientos, pero creo que no, creo que lo está juzgando la justicia civil. Pero está increíble saber eso, porque también es una de las cosas que podría a veces confundir, ¿no? Cuando empezó todo esto de la Guardia Nacional, bueno, son o no son militares, entran o no los militares. No, qué bueno que lo toca, doctor, porque pues, nos permite también entender esta parte y gracias por señalarlo. Otra de las preguntas que nos han comentado antes y que las hacemos, nuestro auditorio, pues es, por ejemplo, bueno, si hablamos de derecho militar y ya identificamos a los sujetos del derecho militar, pues la pregunta obligada sería, ¿hay derechos de los militares contemplados en este derecho? Y si hay derechos individualizados solamente para los militares que se contemplen en este derecho militar, ¿también hay obligaciones? ¿Qué nos podría decir, doctor? No, pues que por supuesto, ¿no? O sea, yo dije que era un derecho que no es ajeno al derecho en general. O sea, lo único que tiene es que es especializado, pero por supuesto que si los militares tienen derechos, claro que tienen derechos y claro que tienen obligaciones. Y yo te diría, por ejemplo, en materia de seguridad social no hay quien los iguale en derechos, ¿no? Desde la atención médica, ¿no? Hasta cuestiones de educación. Si hay un sistema exitoso en México de educación, y lo digo sin temor a equivocarme, es el sistema de educación militar. Y te digo porque lo conozco, ¿no? Vamos a ver que tienes por el orden de unas 65 instituciones de educación
al nivel de la Escuela Militar de Sargentos de Puebla, o del Colegio Militar Mexicano, o de la Escuela Militar de Ingenieros, o de la Médico Militar, no sé, o sea, o las maestrías que tiene, por ejemplo, la Escuela Superior de Guerra en materia de administración, de logística, ¿no? O la maestría que tiene el Colegio de Defensa en materia de seguridad nacional, o el doctorado en seguridad nacional que tiene la propia Secretaría de la Defensa Nacional a través del, no me acuerdo cómo se llama el instituto, pero es superior de enseñanza e investigación militar, ¿no? Lo pude revisar pues muy apenas, ¿no? Porque ahora en noviembre tuve el honor de ser el tercer vocal de un examen de grado de un general, el cuarto, en lo que era el grado de doctor en seguridad nacional, un general de brigada de altísima talla, ¿no? Entonces, pues la verdad, su sistema es excelente. No se terminan de capacitar incluso ni cuando terminan. Yo lo digo como egresado del Colegio de Defensa, yo soy miembro de la 40 Antigüedad del Colegio de Defensa Nacional. Mis compañeros fueron coroneles, generales, brillantísimos todos, ¿no? Este, y bueno, cuando terminamos, este, un buen general amigo mío, me invitó a formar parte de la escuela de egresados, el colegio de egresados del Colegio de Defensa Nacional. Participó, formó parte de ese colegio y todos los jueves recibimos conferencias del más alto nivel, ¿no? Presenciales, pero yo lo sigo por Zoom. Ahora es más fácil este tema. Pero de verdad, personalidades. Y están los generales de división ya de muchos años, pues, que ya están retirados de muchos años y se siguen preparando y siguen aportando y siguen acercando conceptos, acercando ideas. Este, yo creo que es muy exitoso y muy maravilloso. Entonces, ¿qué tienen aparte en ISFAM? Pues bueno, que es el único lugar donde les pagan a sus trabajadores, en este caso a los militares, ¿no? En la educación de sus hijos, ¿no? En las escuelas eje de este país, ¿no? En la Anáhuac, en la Ibero, en el ITAM, en el TEC, pues cualquier ciudadano promedio, bueno, vamos a poner cualquier servidor público promedio, jefe de departamento, subdirector, director de área, no podría pagar. ¿Explico? Entonces, esto, pues es un beneficio, es un plus. Claro, hay una razón de ser muy interesante que es la base social, el sentido de pertenencia, la agremiación, la, pues no sé, ¿no? La fuerza misma que se tiene, de estos colectivos, de estas sociedades porque pues tiene que estar muy fortalecida porque es chiquita, es muy chiquita, ¿no? Y bueno, y si son chiquitos los militares, son poquitos los militares, pues los marinos más, ¿no? Los marinos no son 60,000 máximo. Entonces, claro, también con una gran construcción, y hay que decirlo bien claro, ellos tienen, así como el Colegio de Defensa es del Ejército, los marinos tienen el CESNAP, Centro de Estudios Superiores Navales, donde hay pues grandes talentos, tanto como docentes como los discentes, ¿no? Como los alumnos, ¿no? Y ahí van invitados, ahí va a estar al revés. En el Colegio de Defensa van invitados dos marinos, ¿no? Y en el CESNA van invitados dos militares a estudiar. Y en ambos van funcionarios, como fue el caso cuando yo pude ir a hacer pues digamos que la carrera en el colegio, la maestría en el colegio, pues vas becado por tu dependencia. Y también tienen ahora ya la modalidad de investigadores independientes. Entonces, la idea es eso que te estaba platicando un poco, abrir. ¿Abrir para qué? Para que comiencen a romperse estos mitos, ¿no? De que si los militares son buenos o si son malos, ¿sí me explicó? Y eso, pues, no es cierto. El militar es un ciudadano como tú, como yo, nada más que tiene una función, una chamba distinta. ¿Sí me Efectivamente. explicó? Sí, ¿Sí? claro que sí, doctor. Y una formación distinta, porque bueno, pues ellos sí están formados al tema de la disciplina. Te daré un dato. Ujú. Para los militares, 15 minutos antes es en tiempo. 5 minutos antes
es en punto. En punto es tarde y tarde imperdonable. Es más, yo te hubiera dicho, Juan Antonio, no vamos a tener la sesión porque es imperdonable que no hayas estado tú 15 minutos antes. ¿Sí me explicó? Yo no soy militar, ¿eh? Yo me puse exactamente a la hora que tú me citaste. Pero digamos que ellos son así. ¿Sí, sí me explicó? Sí, ¿Por qué? sí, Porque ya es claro. una construcción, es una formación. Y tú los ves a ellos, sea de civil o estén de servicio, perfectamente vestidos, perfectamente uniformados, perfectamente limpios. ¿Sí me explico? Ujú. Porque es un Sí, hábito, es la disciplina. una disciplina. ¿Sí? Y por ejemplo, Pues ahí, ahorita digo, usted como experto en derecho militar nos acaba de comentar ya más o menos ciertos derechos que tienen, sobre todo el tema de educativo, de seguridad social, que es de primer mundo, beneficios. Por ejemplo, el derecho militar, independientemente de que sigan siendo, como lo decía usted, ciudadanos mexicanos en esta parte, el derecho militar les impone solo a ellos cierto tipo de obligaciones, por ejemplo. sí, claro, o sea, a ver, la única posibilidad de que Ujú. una norma militar obligue a un civil, tiene que ser pues por equivalencia ¿sí me explico? O en algún caso penal, yo lo he dicho mucho a mis alumnos en clase, ¿no? ¿Cuál es la única forma de que un civil vaya a comparecer a un tribunal militar? En calidad de testigo. ¿Por qué? Porque los testigos tienen la obligación de comparecer a los juicios, por eso, ¿no? Pero fuera de ahí, pues bueno, no podemos ver a ningún civil llamado en calidad de probable responsable de la comisión de un delito o vinculado a proceso militar, o sea, eso no, ¿no? O sea, los tribunales militares son paramilitares. Eso es todo el tema. Y a nadie más le son aplicables ni ni las reglas de seguridad social ni nada, ¿no? Simple- la materia disciplinaria, la administrativa, seguridad social, penal, procesal penal, ejecutiva penal, son para los militares. Solo para los militares, para el que tiene calidad jurídica de militar. Punto. Y por ejemplo, en esta parte, ¿qué autoridades existen en el derecho militar? ¿Podríamos platicar sobre si existen autoridades administrativas que solamente tengan que ver con el derecho militar o no es como... No, sí, por supuesto. O sea, los militares tienen la misma construcción que cualquier otra Secretaría de Estado, tanto en Marina como en Defensa. ¿Sí me explicó? Existe un secretario, existe un subsecretario, existen direcciones generales, existen direcciones de área, existe toda la misma construcción, ¿no? Y entonces aquí lo que quizá habría que separar, porque bueno, finalmente se rigen por la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal, ¿eh? O sea, es la única norma militar, no militar, que les aplica a los militares, además de la Constitución, ¿no? Bueno, también tendremos que sumar pues los códigos penales y todo ese tema, pero de manera más administrativa, como tú dices, orgánico, administrativa, pues es esa, ¿no? Al final del camino tenemos dos lecturas. Los militares como Secretaría de Estado, los militares como Fuerza Armada, ¿no? Entonces tendría que ser yo dos lecturas diferentes, la orgánica que te estaba yo comentando y la orgánica de las zonas y las regiones militares, que ya es otro tema mucho más logístico, mucho más militar, ¿no? Donde tiene que ver la movilidad, donde tiene que ver evidentemente el tema de la logística, el tema de la administración, el tema de la inteligencia militar, porque sí existe esa inteligencia, ¿no? Y toda esa coadyuvancia con otras funciones o áreas del Estado. Entonces, sí existe un sistemas, voy a hablarte de los sistemas, a mí me gusta hablar más de sistemas que de normas. Te voy a hablar del sistema de seguridad social militar. Pues chécatelo, ahí está el ISFAM. Chécatelo, ahí está regulado en el propio artículo 123 apartado B, ¿no? En la fracción decimotercera una parte de exclusión, pero más adelante está la seguridad social militar y se habla de que tendrán su propio instituto, o sea, constitucionalmente están reglados como sistema. El sistema disciplinario militar pues también existe. El sistema de justicia penal militar pues ahí está, ¿no? Con su procuraduría, si existe un procurador militar, ¿no? Ahora fiscal, existen tribunales militares, antes consejos de guerra ordinarios, extraordinarios, Supremo Tribunal, es todo ese rollo que se estudió en la universidad,
que ahora cambió a partir de la reforma de 2016, que entró en vigor en 2016, y hay jueces de control, jueces de juicio oral, jueces de ejecución, ¿no? O sea, digamos que alineados con la reforma del 16 al 22 de la Constitución, ¿no? Entonces, tienes ese otro sistema, ¿no? Bueno, tienes el sistema de educación militar, o sea, todos esos son derechos y son obligaciones. ¿Y por qué obligaciones? Porque, bueno, pues a lo mejor sí tengo yo muchos derechos en la escuela, pero ¿qué crees? Ya estoy en la médico militar, pero yo solamente tengo 99 puntos de demérito. Y si llego a los 99 puntos de demérito, me van a echar de la escuela si voy en el quinto año o en el cuarto año. ¿Sí me explico? Entonces, es muy rígido, poco flexible en esa parte, pero pues al final del camino, hay que decirlo claro, pues les ha resultado y les ha resultado bien, ¿no? Sí tenemos gente profesional, gente probada, sí. Creo que quizá los errores están surgiendo en asignarles tareas de las que no saben, ¿no? Como el tema de la seguridad pública, por ejemplo. Pues sí hay un tema, ¿por qué? Porque hay que trabajar los protocolos, primer respondiente, cadena de custodia, uso de fuerza, puesta a disposición, no sé, tú eres abogado prominente y sabes, ¿no? ¿De qué te estoy hablando? O sea, los asuntos se caen porque lo hacen mal. ¿Sí me explico? Sí, claro. Pero pues es que el gran problema es que los estás poniendo a aprender sin haber desaprendido. ¿Sí me explico? O sea, primero a mí me enseñas a hacer de una forma y que esta es como la única verdad, y ahora me dices que las cosas ya no son así, sino que ahora yo soy proximidad social, ¿no? O ahora soy prevención, o ahora ya pues lo tengo que detener, tengo que leer sus derechos, ¿no? ¿Sí me explico? Todo eso pues cambia y genera pues toda esta encrucijada que ahora tenemos en materia de seguridad pública. Amén de este tema de las reformas constitucionales que, pues bueno, nos tienen ahí a todos varados, ¿no? No sabemos qué es lo que va a pasar con este tema. Efectivamente, doctor. Ahora, otra de las preguntas que es muy común que nos hacen cuando planteamos que íbamos a platicar con usted de este tema fue, y usted en la práctica, por ejemplo, en sus años de experiencia, ¿cómo nos podría aplicar cómo opera los famosos tribunales militares? Es decir, cómo es ese proceso? Porque pues, estamos de acuerdo que muchos, tal vez, sobre todo personas que me refiero a personas que ni siquiera están inmiscuidas en el derecho, que dicen, oye, bueno, y pues yo veo de repente cuando me dicen, ay, pues un juicio civil, pues más o menos sé porque lo veo, ¿no? Me dicen cómo es, un tema penal, pero caray, cuando me dicen, oye, ¿y un juicio militar? Caray, pues ¿cómo se hace un juicio militar, ¿no? Es una de las preguntas. eh, Bueno, habría que hacer un parteaguas, ¿no? ajá, Antes del 2016 y a posteriori del 2016. Este, pues por muchos años fue muy criticado el modelo por su construcción. Los consejos de guerra ordinarios, extraordinarios, el Supremo Tribunal Militar, su propia conformación, pues porque ellos se dictaban veredictos, no sentencias. La diferencia entre la sentencia y el veredicto es pues muy simple. La sentencia está motivada y fundada y el veredicto es una mayoría de razón. Esto es, quienes juzgaban en los consejos eran legos, jurídicamente hablando, esto eran militares de altas graduaciones pero que desconocían el derecho, legos jurídicamente hablando, o sea, no eran abogados, tenían el asesor jurídico al juez, pero pues es como si yo te pretendo ahorita en esta sesión, supongamos que tú no sabes nada, yo sé que tú la dominas, ¿no? Pero te voy a platicar ahorita la teoría de la culpabilidad, Negrete. Y en 10 15 minutos que podamos platicar tú y yo, tú no la comprenderías, ¿sí me explicó? O sea, yo sé que eres muy inteligente, pero no la comprenderías, ¿sí? Entonces, pues era mayoría de razón. Sí me explicó, eran todo ese tipo de cuestiones que operaron todavía la vieja, es que yo te diría que hay una vieja escuela y una nueva escuela. Te lo digo como profesor que he ujú, sido ya en el doctorado aunque sea invitado. Todavía no soy titular ni creo tener los tiempos ni nada, pero bueno, por lo menos cuando me han invitado a dar una clase he ido, ujú. del doctorado o
del doctorado en Defensa Nacional, en Seguridad Nacional, este, pues todavía platicando con los generales, que son los que lo están haciendo. Hay vieja escuela y nueva escuela. La vieja escuela piensa que no debieron haber desaparecido los consejos de guerra ordinarios y extraordinarios. O sea, ellos creen en la línea dura, en la disciplina así, pues sí, a mayoría de razón, ¿no? Este, y la nueva escuela, pues sí piensa que se deben respetar los derechos humanos, el debido proceso, el juicio justo, las obligaciones y todo el tema. Entonces, pues ahí están ellos en debate todavía, ellos dentro están en debate. Este, en ese tema, porque pues finalmente, este, va a ser difícil que se den cambios en materia de justicia militar. Te voy a poner un ejemplo. El Código de Justicia Militar, que hoy nos rige, ¿no? Data de 1933 y entró en vigor en 1934, siendo Abelardo L. Rodríguez un general, presidente constitucional de los Estados Unidos mexicanos, y siendo el general Pablo Quiroga, secretario de Guerra y Marina, se expide el Código de Justicia Militar, ¿no? Y que era un código penal integral, tenía una parte procesal, tenía una parte sustantiva, tenía una parte orgánico-administrativa y tenía una parte ejecutivo penal. Bueno, en ese código, el artículo 102 de dicho, de dicho ordenamiento presumía la culpabilidad, cuestión que se vio pues en una disyuntiva, ¿no? Cuando en el 2008 la Constitución, todavía no las leyes secundarias, la Constitución comenzó a decir que la presunción de inocencia era lo que rifaba en México como regla general. Entonces, ese artículo se veía comprometido con lo que disponía la Constitución. ¿Por qué? Porque iba en contra de lo que decía la Constitución. Sin embargo, estuvo vigente todavía 8 años, no, no, 6 años hasta el 2014, ¿no? 8 años hasta el 2016. Bueno, en 2014 fue el cambio del 102. 6 años por lo menos. 6 años, o sea, en 2016 se da todo el cambio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto es un código a imagen y semejanza o muy parecido al Código Nacional de Procedimientos Penales. Este, y se dice, bueno, ya no se va a presumir, dice expresamente que se presume la inocencia. Y entonces te quiero decir que pasaron 80 años para que se presumiera la inocencia en la justicia militar. No digo que nosotros desde un principio hubiéramos presumido la inocencia, pero ya había avisos de presunción de inocencia en el modelo tradicional, como le llaman, ¿no? O sea, claro, había ciertas cosas que no eran congruentes, como el tema de, digamos, que la persona de confianza y cosas de esas, y de los abusos de los ministerios públicos que fueron brutales durante todo ese tiempo, ¿no? Este, pero digamos que ya por lo menos a nivel del juicio ya comenzaba un poquito el tema de la contradicción y el ofrecimiento. Sí, claro, a la cual ni lo veías nunca ni nada, pero ya como comenzaban a ver ciertas cosas, ¿me explico? Este, no podríamos decir que era puramente inquisitorial, ¿no? O sea, no, eso tampoco era así. Pero en la justicia militar, pues estaba muy canijo, porque tenías que probar tu inocencia. Y si es algo, y luego en una autoridad castrense, contra el grado, ¿no? Contra esto, contra el otro, la disciplina, el servicio, pues era muy complicado. A mí me tocó defender asuntos en ese tenor y sí era muy complicado. Era muy complicado, sí los gané, ¿no? Pero no los gané adentro, ¿eh? Y ahí fue donde yo instituí una frase que quedó para la posteridad. ¿Quieres ganar un asunto penal militar? Sácalo del fuero. ¿Por qué? Porque ¿qué vas a tener afuera o sea, no, con la justicia federal? Lo que vas a tener con la justicia federal es que tienes, a lo mejor no, no en pureza, pero sí una muy buena aproximación a un juez natural, independiente, imparcial, autónomo, profesional e inamovible con motivo de sus determinaciones. En tal razón,
pues bueno, tenías más chance, ¿no? Pues como generalmente estaban plagadones por lo mismo que hablamos de los procedimientos, de violaciones esenciales al procedimiento, pues perdían un número muy elevado. Ellos dicen que no, pero ahí está la estadística, ¿no? Sí, sí perdían muchos asuntos. ¿En dónde? En el amparo. ¿Sí me explicó? Ahora ya son muchos menos, afortunadamente, porque también no se trata de generar impunidad, ¿no? Pero pues bueno, ya también hay que decirlo bien claro. Ya dieron el primer elemento que ordenan, digamos, los jueces naturales. Ya por lo menos hoy, por lo menos eso dice la ley, yo espero que se esté cumpliendo, ¿no? Que todos los jueces son profesionales. ¿Sí me explicó? Entonces ya tenemos, ya no es el cuate que no tiene ni idea ni nunca ha escuchado hablar del derecho y el que va a decir el derecho, sino el jurisdicente va a ser alguien que es un versado en derecho, es un perito en derecho, es alguien que estudió derecho. Entonces, faltan cosas importantes en el juzgamiento y eso sería pues lo que yo he propuesto en muchas tesis y en muchos foros y en muchos lugares, ¿no? En México y en el extranjero, lo dije por última vez en Rumanía, ¿no? Es llevar a los tribunales militares al Poder Judicial de la Federación. Esto es, dejar la justicia militar, sí, subsistente, pero a modo de la Procuraduría. Pero el juez tiene que ser independiente, imparcial, autónomo, profesional e inamovible. Pero no lo veo rápido, y menos como están dadas las cosas. Si fueran 80 años para la presunción de inocencia, pues ¿qué te gustan unos 40 más para que existan tribunales? La tendencia mundial es que sí pasen al Poder Judicial de la Federación. El caso de Brasil, ¿no? Lo sé porque en algún evento que fue de la Asociación Internacional de Justicias Militares en Brasil, fui convocado y ahí me hicieron favor de otorgar una presea que se llama la Medalla del Mérito Judiciario por el voto particular que emitiera en el caso de Inés Fernández y Valentina Rosendo Cantú. Y en el auditorio que a mí me impusieron la insignia y que pude pues dar mi discurso, ¿no? Mi plática, yo me quedé muy impresionado, eran como 500 asistentes entre jueces y magistrados militares, fiscales, jueces y magistrados militares. O sea, nosotros tenemos, y te lo digo con conocimiento de causa, 5 magistrados militares. Tenemos a lo mejor, no lo sé, porque hay en Guadalajara, creo que en Sinaloa, en la Ciudad de México hay tribunales militares, pues a lo mejor 25 o 30 jueces, ¿no? Este, tenemos, pues sí, muchos más ministerios públicos, porque cada entidad federativa hay por lo menos uno o dos, ¿no? Dependiendo de las características. Y aquí mismo hay, pero nos falta fortalecer esa parte. Y eso se tiene que repensar bien, porque la única forma de hacerse juez es pues, tener el grado de mayor y tener experiencia en la justicia militar. Entonces, ese tuvo que haber sido primero defensor, ¿no? Y si el fiscal quiere ser algún día juez, ¿sí me explico? Y si el juez algún día... Entonces, ahí hay un tema un poco, pues no diría yo perverso, porque también hay que creer en la buena fe de ellos, ¿no? Pero sí complicado, ¿no? O sea, ¿qué tanto puede hacer su tarea bien el defensor si quiere ascender? ¿Qué tanto puede hacer bien su tarea el fiscal si quiere ascender? O el juez. ¿Me explicó? Entonces, esa parte habría que revisarla. Creo que sería necesario crear un consejo de la judicatura militar, eso no existe, ¿no? Pero chiquito, es muy chiquito y a lo mejor por eso, pues, no ha movido a todo este tipo de cuestiones, pero sí, y lo sé, pues, como autor de Derecho Militar, mi primer libro salió en 1997, 98, ¿no? Este, Mi última edición salió en el 2000, en 2000 no sé, algo, 11. 2012, con García Ramírez, que lo prologa, ¿no? Que por cierto, en paz descanse, mi querido maestro. Este, eh, yo no he hecho autorización.
por ejemplo, del libro de Derecho Militar. ¿Por Ujú. qué? Porque pues apenas se agotó la edición. O sea, todavía hace 2, 3 años, tú podías ir a buscar un libro de Derecho Militar y te decían, ah, no, sí, hay en Guadalajara, te lo voy a pedir y tal. Ahorita ya no encuentras, ¿no? Pero apenas se agotó. Entonces, ¿por qué? Pues porque no son tantos los militares. ¿Quién puede? Ahora yo diría, un abogado penalista sí debería acercarse a sus materiales en materia de justicia militar. ¿Por qué? Porque ahora sí están mucho más inmersos en temas cada vez vinculados con la sociedad civil y asuntos que son pues, más proclives a ser conocidos por los abogados. Hay un libro que yo saqué que recomiendo ampliamente con Porrúa, ¿no? Sobre derecho procesal penal militar, ¿no? Para los penalistas ese es, pues, evidentemente oro molido. Hay otro que saqué también junto con Juan Salazar, un abogado amparista amigo mío, sobre amparo militar, que también es un tema muy importante. Y el de jurisdicción militar que sacamos con el prólogo de Ferrer MacGregor, que es un estudio de los modelos, eso que hablabas tú de los modelos en Latinoamérica, ¿no? Sí, por ahí lo dejaría. Perfecto, doctor. Pues digo, hay que hacer una búsqueda exhaustiva de esos libros porque sí son muy buenos, pero efectivamente creo que muchos ya están agotados, ¿no? Por esta parte, pero pues bueno, ¿por qué no hacer una búsqueda a ver si se encuentran? Pues doctor, ya acercándonos al cierre de la charla, porque como siempre decimos, el tiempo es envidioso, nunca nos deja más y no podemos extendernos como quisiéramos. Pero una de las preguntas cierre torales que quisiéramos dejar en el tintero, que nos explique es, o nos platique sobre todo, que es una de las preguntas más importantes que nos hacen sobre todo los alumnos, oiga, me quiero dedicar al derecho militar, pero ¿qué hace el abogado militar? ¿Voy a tener trabajo como abogado militar? ¿Dónde tengo que trabajar como abogado militar? O qué pasa ahí, ¿no? Porque créame que hay muchos alumnos que ven en el derecho militar cuando lo encuentran, pues tal vez una rama interesante a la cual dedicarse, pero a veces precisamente no se sabe dónde se ocupan a estos abogados militares, que son pues, civiles, ¿no? Es decir, salen de la universidad, estudian y egresan y dicen, bueno, pues ahora qué hago? No soy familiar de militares, no estudié en una escuela militar, sí puedo encontrar trabajo, ¿no? ¿Qué nos puede platicar, doctor? Bueno, varias cosas. La primera que te quisiera platicar es que va a depender mucho de si quieres estar dentro del aparato o fuera del aparato. Si tú quieres estar fuera del sistema de militar, o sea, no pertenecer a las Fuerzas Armadas, puedes litigar perfectamente, ¿no? Teniendo la patente de licenciado en Derecho de una escuela pública o privada, puedes volverte un especialista en Derecho Militar. Solamente es que pues, te verses sobre los temas, ¿no? Que los estudies y que te apasionen, porque finalmente sí son temas complicados. Eh, pero digamos que para entrar en el aparato, en el sistema, en el modelo, pues bueno, los militares son muy ordenados, muy disciplinados, muy administrados, ya lo dije. Ahí no hay de que, oye, pues ¿sabes qué? Ahí va Juan Antonio Negrete, recomendado de Alejandro Carlos o de X. No, todos son convocatorias. Todos son convocatorias. Entonces, yo lo dije una vez cuando se inauguró la maestría en Derecho Militar en la Nahue del Norte, Ricardo Sodi, quien es mi amigo personal de hace muchos años, ¿no? En ese entonces era director de la Nahue del Norte, de la Facultad de Derecho de la Nahue del Norte, me invitó a dar la conferencia de apertura junto con el general Juan José Castilla Ramos, que era el primer magistrado del Supremo Tribunal Militar. Yo dije en aquella ocasión que los abogados militares estaban cojos. Y se me volteaba Juan José a verme como diciéndome, ¿qué estás diciendo, cabrón? Pero la verdad de las cosas es que sí, hay dos formas de hacerse abogado militar. Uno es, pues, formar parte del ejército, inscribirte al ejército, y de la manera que tú puedas, haz la carrera. ¿Sí me explicó? Y una vez que la logras, la patente, solicitas por escrito, digamos, que te reasignen digamos que al servicio de justicia militar.
Entonces, en ese momento, pues ya pasas a justicia militar y ya eres militar y además tienes conocimiento militar, etcétera. Pero vas a traer un tema complicado. Te van a estar arrestando todo el tiempo, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque no te vas a saber todos los códigos, todas las fórmulas, todas las doctrinas, todas. Es más, no te vas a saber uniformar. Ya para ahí, para empezar, ¿no? Este, y todas las reglas. O sea, yo puedo pedirle a mi subordinado que me repita la instrucción. Sí, pero solamente una vez. ¿Qué pasa si lo hago dos veces? Me va a arrestar, ¿no? ¿Sí me explicó? Porque no le puse atención. Cuando me esté dando una instrucción, lo debo estar mirando de frente, a los ojos, serio. ¿Y qué pasa si yo le digo, pues en ese momento me va a arrestar, ¿no? ¿Sí me explicó? O sea, es formación, ¿no? Llego 5 minutos tarde al pase de lista, me van a arrestar. ¿Por qué? Porque hay que estar, lo que estábamos platicando al principio de la charla, ¿no? Traigo mal abotonada la chaqueta, pues me van a arrestar. Entonces, eso le va a costar. Pero si vamos a ponerlo a la inversa, el, la, la posibilidad, pues, de que alguien, este, venga de la calle, ¿no? Y se vuelva a militar, pues tampoco va a entender el modelo. ¿Me explicó? Tampoco va a entender el modelo. Y entonces, ¿qué va a pasar con los que vienen del ejército y se vienen a las universidades privadas? Pues si les toca un maestro de esos intensos, que les comience a hablar de Friedrich Nietzsche, ¿no? Y que les diga que unos nacieron para mandar y otros para obedecer, va a decir, ay, ¿yo de cuál soy, no? Entonces, o sea, en un conflicto, etcétera. Entonces, por eso es la doctrina militar tan importante, tan fuerte, tan determinante, y por eso quizá, no lo sé, ¿eh? Yo lo he preguntado y nadie lo ha resuelto, lo he dicho en foros, etcétera. Es increíble que la UDEFA, con su construcción, con su tamaño, con sus 65 instituciones, el sistema, etcétera, de altísimo nivel, no tenga una carrera de licenciado en Derecho con especialidad en justicia militar, particularmente ahora que están los derechos humanos pegando tan fuerte, ¿no? Y porque, bueno, los derechos humanos no solamente tienen que ver con esta parte del debido proceso, tienen que ver con la equidad de género, tienen que ver con la igualdad, tienen que ver con el acceso a la justicia, tienen que ver con muchas cosas, ¿no? Entonces, yo creo que en materia de derecho militar hay un gran reto que ya se comenzó a visualizar, y lo puedo decir porque a mí me tocó participar en la creación de los contenidos. O sea, el derecho militar ya no existe como derecho militar en la UNAM, ¿no? La última generación que salió fue la del semestre pasado y que yo pude tener todavía 8 alumnos de derecho militar, porque ya la gran mayoría eran derechos de las Fuerzas Armadas. Esto es, se releva la materia de derecho militar, llega la materia de derecho de las Fuerzas Armadas por una sencilla razón. El temario estaba muy, muy inclinado hacia el contenido del ejército. Y esto tiene una razón histórica, pues es obvio. La Secretaría de Marina y la Secretaría digo, y la Fuerza Aérea, que no llegó nunca a separarse del ejército, eran departamentos. Era el Departamento de Aeronáutica y el Departamento de Marina cuando era la Secretaría de Guerra y Marina. ¿Sí me explicó? Entonces, han ido increciendo y bueno, ha crecido de una manera muy importante y muy bien la Secretaría de Marina, ¿no? Pero la Fuerza Aérea, pues sigue siendo un apéndice del ejército, ¿no? Aunque ya exista la Comandancia General y todo el rollo, pero sigue siendo parte de incluso las leyes del ejército y la Fuerza Aérea, así se llaman las leyes, todas, o las del ejército. Entonces, en algunos países, pues la Fuerza Aérea sí alcanza su independencia, en el nuestro todavía no la ha alcanzado, ¿no? Y quién sabe si esto vaya a ocurrir en alguna ocasión, pero por lo pronto lo que sí se pensó en este tema es que tenía que enseñarse más del derecho naval o o sea, porque sí, todo es los únicos derechos que se aplican igual al ejército, a la Fuerza Aérea y a la Armada de México son el derecho penal militar, ¿no? Porque es el Código de Justicia Militar, es el único código que les aplica por igual. El Código Militar de Procedimientos Penales, que son los procedimientos penales militares para todas, para las tres fuerzas,
y la Ley de Seguridad Social Militar. De ahí en fuera, el ejército tiene sus leyes y la Armada tiene sus leyes. El ejército y la Fuerza Aérea, por eso digo que van juntos, ¿no? Entonces, por eso fue que se pensó en aperturar, ¿no? La barra de contenidos, pues sí, las materias, no solo las materias, los contenidos que debería tener la currícula para estudiar la materia. Entonces, es lo mismo derecho militar, pero ahora se llama derecho de las Fuerzas Armadas porque incluye a la Marina y a la Armada de México. Y esa ya está en la Universidad Nacional Autónoma de México, que por cierto va a pasos muy agigantados. Yo ya me llevé la sorpresa de que ya se está impartiendo, hablaba yo hace un momento de la maestría y del doctorado en Seguridad Nacional del Ejército, que en la Facultad de Derecho ya se imparte la materia optativa de Seguridad Nacional. Entonces, pues creo que vamos en esa misma lógica, ¿no? De las relaciones cívico-militares, de su fortalecimiento, de la cultura de la seguridad nacional, de la cultura del derecho militar, de la interacción, ¿no? Y de las mismas obligaciones que tienen los civiles pues los tienen los militares, ¿no? Y los militares y los civiles. Y el respeto que le debe el civil al militar, se lo debe el militar al civil. Yo por ahí lo dejaría y sería como mi participación, si tú no tienes inconveniente, mi querido Juan Antonio. Gracias por la oportunidad. Hombre, doctor, al contrario, muchas gracias. En serio, fue un festín poder escucharlo. Digo, el tiempo se nos fue como agua, pero sobre todo porque yo sé que la labor que hizo es titánica, porque para hablar del tema de derecho militar en tan poco tiempo, pues digo, es una labor muy grande, pero gracias porque nos supo muy puntualmente detallar algunos de los temas, sobre todo para que los investiguen, queridos amigos que nos están viendo, si les interesa mucho adentrarse al tema del derecho militar, pues ya el doctor Alejandro nos ha abierto, un panorama donde podemos ir empezando a rascar y a estudiar. Así que, pues bueno, este material es un proyecto universitario, nace en nuestra querida UNAM, en la Facultad de Derecho de la UNAM. Por favor, los invitamos a que si les gusta nos regalen un gran like, un gran me gusta. Si no están suscritos, por favor, suscríbase en el botón de aquí abajo, dele suscribir, dele clic a la campanita y será notificado inmediatamente que tengamos un nuevo material para usted. Sobre todo, comparte esta información, como decimos nosotros, pues puede ser de gran ayuda y utilidad a un vecino, a un familiar, a un amigo. De verdad puede llegar a muchas personas que lo necesiten. A veces la información nos damos cuenta el beneficio que trae y la información pues nos ayuda a seguir preparándonos y a seguir conociendo. Agradecemos de antemano, muchas gracias, doctor Alejandro Carlos, su tiempo. Sabemos que es un hombre sumamente ocupado, pero siempre presto a platicar con los universitarios y sobre todo con los estudiantes de estos temas tan interesantes. Muchas gracias y será un gustazo tenerlo en un futuro para más temas. Muchas gracias, doctor. No, solo una cosa final que yo quisiera decir a propósito de lo que estaba escuchándote. Si alguien quiere pues, introducirse o profundizar un poquito más en el tema, pues que ponga quizá en el buscador del Google o algún otro, ¿no? Mi nombre y se vaya a videos y hay decenas de videos de temas de derecho militar con el INACIPE, con la UNAM, con muchas instituciones. Incluso hay un evento muy interesante con el doctor García Ramírez. Pues nada más, eso podría decir. Muchas gracias. Güey, al contrario, qué bueno que lo hice, pues, sobre todo para buscarlos y empezar a verlos. Y qué bueno, pues ya lo saben, esta es la invitación, muchachos. Y pues ahí podemos seguir aprendiendo también con más conferencias del doctor. Cuídense mucho y nos vemos para la próxima. Hasta pronto.